Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una nueva transmisión en vivo de la pelota sindical y una nueva entrevista. En este caso vamos a dialogar con Sergio Traversi, que es delegado del Sindicato de Empleados de Comercio por una empresa vinculada a Visa, terciarizada de Visa, pero además y fundamentalmente integrante de la agrupación Granate Morada, la de comercio, aquella que encabezó en el año 2008 la oposición a Armando Cavalieri, fue a elecciones, ganó las elecciones y luego, a través de maniobras que ya son de público conocimiento, a través del expresidente, el ex ministro secretario de Trabajo Triaca, hijo, terminaron como terminaron actualmente, ¿no? Un nuevo periodo de Armando Cavalieri al frente del Sindicato de Empleados de Comercio. Pero como siempre les decimos, este espacio, la pelota sindical, no es un espacio solamente conducido por mí, sino que me acompañan Alejandro Moyano, Ariel Tino, y tengo el gusto de poder afirmar que también se suma al espacio de la pelota sindical Elina Escudero, que, si no me equivoco, tiene que estar en la transmisión y la vamos a sumar para charlar un ratito antes de hablar con Sergio Traversi, que ya está en vivo, ya nos está mirando. 16:30 comienza la entrevista y vamos a hablar primero de algunas novedades que tienen que ver con la pelota sindical y que tienen que ver con ella, específicamente dentro del espacio de la pelota sindical. 16:30, entrevista con Sergio Traversi. Hola, Elina. Hola, ¿cómo estás? Me veo medio congelada. No sé si se ve bien. Se ve muy bien, quédate tranquila que se ve muy bien, te agarramos justo con el retorno ahí acomodándote. Exacto, sí, sí. Bueno, primero agradecerte y felicitarte. Toda la audiencia que te está mirando se entera de que te sumaste a la pelota sindical a hacer diferentes actividades que tienen que ver con la producción del espacio, esas cosas que no se ven, pero después dan como resultado estas cosas y otras cosas más. Y además específicamente para una actividad que tiene que ver con lo audiovisual. Contanos un poco. Bueno, la idea es sumar un poco de análisis desde este espacio sobre las noticias que a diario estamos viendo que suceden y no entendemos muy bien cuál es el lugar o cuál es la repercusión o cómo nos puede afectar todo esto a nosotros. En este primer episodio vamos a explicar acerca de la discusión que se dio ayer en el ámbito de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a explicar qué dijo, punto por punto, qué dijeron todos los oradores de las organizaciones sindicales que estuvieron invitadas ayer en la sesión, porque hicieron algunos aportes muy interesantes y otros fueron más bien aprovechar el espacio para poner en agenda o intentar poner en agenda algunas reivindicaciones sectoriales. Elina, esto que empieza en la pelota sindical lo vamos a poder encontrar en qué plataformas. Y estamos preparando primero para Instagram TV, vamos a hacer nuestro primer contenido ahí, y la idea es avanzar hacia un formato podcast, también que lo van a poder escuchar y descargar desde Spotify o desde cualquier plataforma que utilicen, y si nos da el cuerpo, vamos a A ver. tratar de ofrecerles también algún contenido para YouTube. Bien, excelente. Yo les pido, mientras tanto, que pasen por el canal de YouTube de la Pelota Sindical, la Pelota Sindical, le pongan like a nuestras entrevistas, nuestros videos y se suscriban. Nos ayudan muchísimo y gratis, sin mucho más que esa acción, nos dan una mano muy, muy grande. Un minuto falta para empezar a hablar con Sergio Traversi, integrante de la agrupación Granate Morada. Hay un montón para preguntarle porque, como siempre, se pone en primer plano, esto yo lo digo a título personal, ciertas personalidades que tienen que ver con el sindicato de comercio, pero nunca Cavalieri. O sea, con tal de hablar hablemos de cualquiera para no hablar de Cavalieri. Entonces, Ramón Muerza fue en los últimos días objeto de diferentes denuncias y a raíz de él nosotros le pedimos la entrevista a Ramón Muerza y Ramón dijo, bueno, Sí. hablen con Sergio Traversi, que es el edecán de la agrupación Ujú. Granate Morada y puede y va a hablar como la agrupación oficialmente. Eh,
¿tenés alguna expectativa? ¿Vos algo sabés del Sindicato de Empleados de Comercio? He sido parte del Sindicato de Empleados de Comercio, a Sergio por supuesto lo conozco, acompañó dentro de Mercado Libre, lo que fue la primera y única organización que tuvo la empresa en los 20 años ya que lleva de desarrollo. Un compañero que, bueno, que viene trabajando con las bases, que viene desde abajo, y bueno, la expectativa en realidad es saber qué va a pasar, de qué va a pasar de acá en más, si se van a volver a presentar, qué expectativas hay de ganar la conducción del sindicato y de qué manera. Me gustaría a mí personalmente saber cuál es el plan estratégico, o cuál es la estrategia, y cuál es el proyecto político de esta agrupación de acá en más, cuál es el proyecto político para el sindicato como organización y sobre todo para quienes componen el gran universo, enorme universo que es los trabajadores empleados de comercio y servicios. Bueno, se le dejamos, como le dejamos la pregunta ahí picando, nos está viendo Sergio Traversi ahora en vivo, ya hablamos con él, ya lo agregamos. Repetinos por dónde vamos a encontrar el nuevo contenido de la pelota sindical que está a tu cargo, comandás esa columna y ¿cómo lo encontramos? El nombre. Bueno, estén atentos a @lapelota_sindical, que va a estar próximamente el contenido en IGTV, y con respecto al contenido que tiene que ver con YouTube, acuérdense de suscribirse al canal de La Pelota Sindical en YouTube, y bueno, el podcast lo estaremos seguramente compartiendo por todas las redes sociales. Ya lo vamos a presentar en sociedad en cuanto lo tengamos bien cocinado, pero bueno, y también déjennos, por supuesto, comentarios, si el Por supuesto. contenido les sirvió, si les parece útil, o sobre qué cosas, sobre qué temas les gustaría que hablemos y profundicemos. Todo es bienvenido en este nuevo contenido que estamos abriendo hoy. Gracias, Celina, y bienvenida. Éxitos. Éxitos para ustedes también. Bien, ahora sí, vamos a hablar con Sergio Traversi, vamos a buscarlo a Sergio y vamos a agregarlo a esta transmisión para charlar de poco un todo, de todo un poco, acerca de qué está pasando en la posición de comercio y que tenga el espacio también de poder decir todo aquello que quiere. Sergio Traversi, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te va, Patricio? Buenas tardes. No sé si se escucha. Yo tengo la imagen fija, como que no ¿Se escucha? se quedó sin movimiento. Yo te escucho bien y yo te veo bien, dinámico, no estás robotizado, se ve bien, Bueno, así que perfecto. quédate A ver, tranquilo. Ahí sí, quizás, ahí sí perdimos la imagen. Hola, ahí. ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. Ahí perdimos la imagen. Vamos a intentarlo de vuelta, ¿eh? Perdón la desprolijidad. Dale, Vamos dale. a intentar de vuelta con Sergio y vamos a decirle que en el lugar donde estaba no se mueva, porque se veía muy bien y se escuchaba muy bien. Agregamos nuevamente a Sergio, estamos pasado y 34, le pedimos disculpas, estamos un poquito tarde. Bueno, ¿Ahí se escucha? yo te escucho perfecto, te veo perfecto. Mi imagen está fija, pero si vos me ves y me escuchás es suficiente. No tengo No, necesidad de... yo te escucho nada más, no te estamos viendo ahora. Vamos a intentarlo una vez más y si Dale. nuevamente no se ve, lo hacemos con el audio simplemente a la entrevista. Bueno, perfecto. Yo te sugiero algo, Sergio, donde estabas al principio, como estabas al principio, trata de volver a ese lugar que se escuchaba y se veía bien. No, yo no me Vamos. moví, ¿eh? No me moví. Bueno, vamos Dale. de vuelta. Ahí, por última vez, tercer y último intento, si no lo vamos a hacer con el audio, porque lo importante es que se escuche lo que Sergio tiene para decirnos, siempre es mejor verlo, pero si no lo haremos simplemente con el testimonio en audio de Sergio Traversi. Una vez más estamos agregando a Sergio. Ahí está, Sergio, ahí está, ahí te vemos, te escuchamos. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿sí me escuchás?
Bueno, quédate ahí, porque ahí se ve. Es un problema de conexión, simplemente por ahí el ancho de banda no está ayudando, pero por lo menos podemos ver tu imagen, que está fija, pero te vemos. Así que vamos ya a empezar con la entrevista. Si te parece, lo primero que quiero que preguntarte y para que la audiencia lo sepa es ¿dónde trabajás y de qué empresa sos representante sindical? ¿De qué empresa sos delegado? Mira, yo trabajo en Prisma, que es una procesadora que está constituida por principalmente Visa y Banelco, digamos, que son la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Eh, Soy delegado del 2004 y bueno, ahí hemos conformado una comisión gremial interna, porque nos hemos dado un estatuto interno ya hace un tiempo y bueno, venimos llevando adelante la representación de nuestros compañeros que siempre sentimos, lo he expresado en varias asambleas, que es el mayor honor, digamos, que puede tener un trabajador convertirse en representante de sus compañeros de trabajo. Así que bueno, ese es mi espacio. Sergio, bueno, como lo anunciamos en el flyer y como venimos charlando con vos y con Ramón Muerza, vos hoy vas a hablar fundamentalmente como representante de la agrupación Granate Morada de Comercio. Todo el mundo sabe, hice una pequeña... Sí, cómo no. No soy edecán en absoluto. No. Soy un compañero que, bueno, me han dado la responsabilidad, mis compañeros con los que venimos construyendo, de poder hacer una síntesis de cuál es nuestra posición y en dónde estamos parados y cuál es nuestra visión de lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo ya. Bueno, sí, la metáfora castrense corre por mi parte. Tu resumen es muy bueno, así que te escuchamos. Sí, mira, en principio vos sabés que nosotros venimos de un proceso y de una experiencia muy intensa, muy fuerte y estructural que se consolidó, digamos, el día de las elecciones, el 28 de septiembre, cuando todo el mundo pensaba de que en realidad este espacio no iba a ir a elecciones y que íbamos a ir a un acuerdo, como solía ser usual dentro del Sindicato de Empleo y Comercio. Se llevó adelante con toda la determinación de que realmente nosotros veníamos a expresar algo distinto, que es la construcción de bases dentro del Sindicato de Empleo y Comercio, y prácticamente histórico, digamos, no es que no lo hubo anteriormente en la experiencia del sindicato, pero ya hacía décadas que no existía una construcción sólida de bases como la nuestra, en la cual confluenciamos distintas experiencias con distintas formas de pensar y de hacer, pero con una premisa que nos unificó a todos, que todos venimos de la construcción de base y de la representación genuina. Nuestra lista estuvo conformada el 100% por delegado de base, cosa, digamos, que era inédito para el Sindicato de Empleo y Comercio, que muchos saben, digamos, es Vox Populi, que está vacío en términos de la representación. Esto no quiero decir que el 100%, no, probablemente el 90%, pero sí, te escucho. Que te decía de que 100% no, porque estaba Mario Amado, Cristian Jiménez, el mismo Ramón Muerza, Aldeco y Molina, que venían de la conducción de Cavalieri. Eran dirigentes de la conducción anterior que se sumaban a ese frente y conformaban de ahí hacia los costados, o hacia arriba o hacia abajo, eso sí, está claro. una lista de delegados. Yo también era parte de la estructura, prácticamente en el último lugar, era congresal, y por supuesto es parte de la construcción. Acá, ¿y fuiste candidato a secretario de Cultura? A secretario de Cultura y Capacitación. Acá la construcción se realiza en las estructuras que existen. El tema es qué vamos a hacer con esas estructuras y qué queremos construir. La Granate Morada es una síntesis de una construcción que sin lugar a duda encabeza Ramón Muerza, no desde ahora, sino desde hace ya muchísimos años, porque el impulsor de la transformación dentro del Sindicato de Empleo y Comercio fue Ramón Muerza. La gran apertura de elecciones y de
representación en las empresas se dio a partir de Ramón como secretario de organización. Esto, quiero hacer énfasis en esto último que decías. Permitime terminar con una idea y ahora ¿Cómo no? Incluso en contra de la posición interna de gran parte de los directivos, digamos. Y en ese sentido, creo que fue fundamental para luego llegar en el proceso a la síntesis que llegamos. Sin eso era imposible, no existe construir políticamente por fuera, desde, desde lo testimonial, por lo menos no para nosotros. Por eso, en relación a lo que vos decís, por supuesto que fuimos parte de la estructura. Fuimos parte de la estructura buscando la transformación de esa estructura hasta que encontramos el límite, y cuando encontramos el límite y entendimos que la correlación de fuerza nos daba para dar la disputa y que el sindicato que nosotros proponíamos no era factible en las condiciones del actual sindicato, fue que tomamos la determinación de armar nuestro propio espacio y competir en contra de viento y de marea, que eso no es un dato menor. Te decía entonces, no, por favor, te decía entonces que siempre es bueno aclarar que el sindicato por estatuto, el sindicato de empleados de comercio, no tiene representación de las minorías. Entonces esto para que la gente que por ahí no entiende por qué muchos dirigentes que comienzan como opositores a Armando Cavalieri terminan en una lista de unidad. Las listas de unidades se conforman a partir de la imposibilidad de tener representación de las minorías dentro de la estructura sindical. Entonces, como bien decías vos, para estar adentro de la estructura tenés que terminar en ese cuello de botella que no deja de ser más que una forma de coerción, de coacción política que tiene la conducción actual del CES. Es cierto, pero vos sabés que una de las... Déjame preguntarte esto. Dale. Vos decías que Muerza, desde el interior, y esto es bueno porque mucha gente no lo sabe, y está bueno que lo sepa para en todo caso decir, no es así, o sí es así, en sus, si no me equivoco, 2007-2018, ¿no? Secretario de Organización. Sí, anterior también. Bien, entonces en toda su gestión como secretario de Organización impulsó la posibilidad de elecciones para nuevas representaciones de delegados de base. Por supuesto. Fue el impulso más grande que tuvo el sindicato en décadas, te vuelvo a reiterar. Creo que desde el hogar obrero que no se veía algo tan, digamos, con tanta energía, con tanta apertura. Pero bueno, eso básicamente también tuvo que ver con el acompañamiento y con una política, digamos, a la cual, una política nacional en la cual los trabajadores volvimos a intentar restablecer y de alguna manera se fue haciendo, más allá de las estructuras, el protagonismo en la política nacional y como columna vertebral del movimiento, ¿no? Vos cuando decís esto, ¿a qué gobiernos te referís? Al de Néstor y al de Cristina. A propósito entonces de esto que es una definición política, lo que acabas de hacer desde el gremialismo, una de las razones por las cuales buscamos a Ramón para hacer la entrevista, y por supuesto cuando hablamos de Ramón hablamos de la Granate Morada, por eso charlamos con vos, es una cantidad de denuncias anónimas que aparecen en las redes sociales. Nosotros somos un medio que fue creciendo de las redes sociales hacia algo más convencional y seguimos en tránsito a eso, pero siempre de cuentas anónimas, siempre de gente anónima que aparece y denuncia, gente que incluso nos pide a nosotros que le publiquemos informaciones sin chequear, y obviamente nunca lo hicimos, y la respuesta a eso es esto, es decir, bueno, que hable la Granate Morada, si puede hablar Ramón, si no Ramón, algún representante del espacio, para que aclare, para que afirme, para que ratifique o rectifique o niegue las cosas que están circulando. Una de las cosas puntuales que todo el tiempo se le señala a Ramón es su pertenencia al PRO, su pertenencia al espacio de Cambiemos, sus vínculos cercanos con Larreta, con Vidal y con Santilli, que en ese caso está incluso hasta comprobado a través de escuchas.
a propósito de esto puntualmente, primero de esto, porque hay otras cosas que también que se dicen, ¿cuál es la posición, para no entrar Sergio, tú dices y yo digo, cuál es la posición política de la Granate Morada en términos políticos, si es que la tiene? Mira, en principio hay muchas cosas que salen que no las vamos a contestar nunca porque son de una bajeza absoluta, incluso de una precariedad de la pluma que da vergüenza ajena. Y lo digo por algunos medios que supuestamente se dedican a cuestiones sindicales que cuando vos lees decís no podés llegar a ese nivel de miserabilidad porque es muy difícil después volver de eso. Por supuesto que estamos sujetos a la difamación, estamos sujetos a la mala fe en la interpretación de nuestras acciones y a la tergiversación. A mí me gusta hablar con los hechos. Yo lo que te puedo decir es que nosotros cuando decidimos presentarnos, una de las cosas que por supuesto siempre hay que tener vínculos con la política, sobre todo cuando uno construye y cuando uno disputa poder, porque acá hay que ser claro, estamos disputando el poder de conducción del sindicato, es un purismo hipócrita y mentiroso pensar de que no se van a hacer tener conversaciones, de que no se van a tener relaciones. Claro que sí, aparte vivimos en una democracia y acá nosotros tenemos que priorizar siempre el bienestar y la representación de nuestros compañeros. Entonces vamos a hablar con quien tengamos que hablar, eso no cabe la menor duda. Pero nosotros, en ese sentido, como vos bien preguntabas por la Granate Morada, yo lo que te puedo decir es que entre el 13 y el 14 de diciembre, después de un acampe pacífico que hicimos, que aparte cuando nosotros llegamos a ese acampe denunciando el fraude electoral al cual habíamos sido sujetos, que fue un escándalo, pero que como todas las crisis generan oportunidad, y en este caso yo lo que creo es que nosotros dimos la posibilidad de que queden bien esclarecidos los mecanismos de preservación y de autopreservación que tienen ciertas estructuras que carecen de representación genuina y que se sostienen por acuerdos superestructurales y no por las bases ni por el trabajo concreto. Nosotros a partir de todo lo que hicimos dejamos a la luz, digamos, primero que el vínculo del gobierno no era por nosotros, no era con nosotros, era clarísimo con Armando Cavalieri y con la estructura actual del sindicato. Esto ya está más que claro. Nosotros, lo único que pidió Ramón en su momento y que pensamos que se iba a garantizar, que tiene que ver con también esa cuestión que a veces podemos decir de cierta credibilidad en las palabras de las personas, lo único que pidió es que nos dejen competir y que se garantice la transparencia de la elección, porque nosotros lo que estábamos convencidos es que las bases nos iban a acompañar, cosa que quedó reflejado más allá del fraude, que las bases nos acompañaron. Sergio, vos sabés que nosotros charlamos con Edgardo Romero y con Sergio y con Mario Amado, que también fueron parte y candidatos en la lista, y nos dijeron más o menos casi con palabras muy parecidas lo que nos estás diciendo vos respecto a la lectura de las elecciones del 2018. Pero mi pregunta va por otro lado, si es que tiene respuesta, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es la postura actual, si tiene postura actual política o no, o si simplemente es una agrupación que busca acumular en términos gremiales y después, bueno, habrá que dialogar o no con la política del momento? La respuesta puede ser no, nosotros no tenemos posición política. Después los delegados tienen posiciones políticas y nosotros los respetamos. Mirá, o la Granate Morada sí tiene una posición política tomada al respecto. Nosotros somos un espacio amplio, pero que la posición política se va generando en función de la representación y las necesidades de nuestros compañeros. En ese sentido yo te quiero decir, el 30 de abril del 2019, la Corriente Federal convocó a un paro por fuera de la estructura, la CGT, estructura que por demás vos sabés y todos sabemos, absolutamente cuestionada en su rol durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y de Cambiemos,
La Corriente Federal convocó a un paro por primera vez por fuera de la estructura, junto al Frente Sindical para el Modelo Nacional, contra los despidos, el ajuste, la flexibilización laboral que se quería llevar adelante, el cierre de pymes. Bueno, en ese acto estuvo en el palco Ramón Muerza. Entre el 13 y 14 de diciembre, nosotros en la puerta del sindicato se envió, que lo envió, supimos que había sido por orden directa de Macri, se envió un operativo policial con más de 1000 policías, con camiones hidrantes, con, digamos, gases lacrimógenos, todo, y nosotros creo que éramos, en ese momento no llegábamos ni a 200, todos delegados de base que veníamos, digamos, haciendo un reclamo democrático y que nos habíamos encontrado ya con el sindicato cerrado, porque el sindicato no cerró porque estábamos nosotros, había cerrado con anterioridad. Dicho sea de paso, ahora también está cerrado, parece un modus operandi el sindicato cerrar en los momentos de crisis y de mayor necesidad de los trabajadores. Esa es nuestra posición política. Nosotros hoy por hoy entonces podemos decir que la Granate Morada está más cerca políticamente de lo que representa la Corriente Federal de los Trabajadores que de la conducción de la CGT, por darle la necesidad de darle una definición. La Granate Morada no está más cerca, está en la Corriente Federal. Bien, no está excelente. Cerca, está en la Corriente Federal. Sergio, te quiero preguntar, porque sí, no tenemos mucho tiempo y sos una persona de buen conversar, diría mi abuela. Acá Martín Gatica, que siempre nosotros promocionamos la entrevista como pregunta en vivo, entonces estamos muy atentos a eso porque le respondemos a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. Martín Gatica te pregunta si vos podés decir quién es el medio que trabaja con estas bajezas, si es un medio puntual el cual se dedica a difamar con bajezas lo que vos denunciás. No voy a entrar en eso, porque aparte no vamos a promover ese tipo de cuestiones. Yo lo que creo es que todos tenemos responsabilidad de cada uno del lugar en el que está. Nosotros lo que hacemos, lo que construimos, ahí yo le escuchaba a Elina, a quien conozco también, por supuesto, y hablando de cuál era nuestro plan estratégico. Mirá, y en algún momento también te escuché a vos en estas entrevistas, los compañeros que aprecio mucho, tanto Mario como Edgardo, hablando y diciendo dónde está la Granate Morada, dónde está Ramón. Bueno, yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Yo también lo dije, ¿eh? Yo también me lo preguntaba. Yo soy uno de los que dijo, la última foto que vi de Ramón Muerza fue con Coto en Ramos Mejía. Eso es lo último que yo sabía, por eso buscamos esta entrevista. Por supuesto, y te agradezco desde ya el espacio. Mira, nosotros, cada uno de los compañeros que conforma este espacio, está en las trincheras, está junto a sus compañeros peleando día a día para que las condiciones de trabajo sean las mejores. Y sobre todo en este momento donde tantos compañeros nuestros, sobre todo de supermercados, se encuentran expuestos al COVID-19. Frente a un sindicato cerrado, que el único acuerdo que llevó adelante es un acuerdo que incluso tiene una cláusula express que renuncia a la intervención sindical, porque renuncia a la intervención sindical dando paso directo, que lamento que Moroni también lo haya homologado, dando paso Hablamos directo, del ministro de Trabajo, ¿no, Moroni? Sí, el ministro de Trabajo, dando paso directo a las empresas pequeñas para reducir el sueldo y las suspensiones de los trabajadores, cosa que este espacio Granate Morado no aceptó, y lamento porque ¿sabés qué pasa? Que yo escuché la entrevista que le hicieron a Armando Cavalieri en la 750 y hay una frase donde le preguntan por esta cláusula express y Armando Cavalieri dice que bueno, que esto lo hicieron en función para que no se pierdan puestos de trabajo. Bueno, nosotros tenemos una concepción distinta. Nosotros creemos que el sindicato no es disfuncional a los trabajadores, todo lo contrario, el sindicato es una necesidad. Nosotros tenemos que estar en todos los acuerdos para representar genuinamente los intereses de nuestros compañeros. Y en el marco de los consensos y de la buena fe, siempre van a salir los mejores acuerdos. Por lo tanto, bajo ningún aspecto creemos que hay que dar un paso al costado
en ninguna situación y menos en este momento. Y Sergio, nosotros, Sergio, permitime preguntarte, a propósito que mencionaba la situación de los supermercados, bueno, Ramón es un dirigente nacido en los supermercados. Muchos compañeros, como Edgardo Romero, que está en esta transmisión y le mandamos un abrazo, muy generoso siempre, también pertenece a un supermercado, porque hay una base importante de afiliados y de trabajadores de supermercados, supermercadistas, que son el Sindicato de Empleados de Comercio en Capital Federal. La pregunta concreta es, también han trascendido, y estoy completamente de acuerdo con vos en no mencionar, yo los mencioné en otra entrevista porque les tenía que responder en primera persona, pero tenés razón en que nombrarlos es en vano porque le estás dando la fama, pequeña, pero fama al fin, pero hay muchísimas acusaciones de todo tipo, de toda índole, y como decís vos, muchas veces que rozan lo personal, incluso hasta lo estúpido, ¿no? Cosas tontas, pero que todo el tiempo atacan y atacan por las redes sociales, y quisiéramos saber cuáles son las acciones que se llevan, que están llevando las compañeras y los compañeros de los supermercados frente al COVID en los supermercados. Con Amado lo sabemos porque Amado denuncia todo el tiempo los casos, digo, está enfrente, genera contenido, algo parecido a Edgardo Romero, pero bueno, queremos saber qué está haciendo la Granate Morada, que se lo puedas decir a toda esa gente que muchas veces los está acusando de cosas. mira, en principio te vuelvo a reiterar, nosotros, si hay algo que logramos en todo este tiempo, no es solamente consolidarnos con las bases, sino crecer, porque toda esta experiencia nos dio un crecimiento enorme y en ese crecimiento nosotros no perdemos el tiempo frente a las bajezas, la mala fe, la difamación o situaciones que algunos generan porque en realidad no tienen ningún tipo de espesor en términos de la representación real. Entonces, como están en la rosca, están solamente en cuidar su propio espacio, todo el tiempo están viendo cómo generan esto. Y bueno, como nosotros creemos que hay que elevar el nivel de discusión, ponemos la discusión en el lugar que hay que ponerlo. Por eso Ramón no va a salir a responder nunca estas cuestiones y nosotros tampoco la vamos a abordar de manera directa. Nosotros, ¿sabes cómo la abordamos? Abordamos con nuestro trabajo concreto de todos los días. Mira, Ramón es un dirigente que todos los días va a su oficina gremial en Coto. Es un trabajador más que está todos los días monitoreando, escuchando, conversando con todos los compañeros que son delegados de Coto y de otras empresas que todo el tiempo lo estamos consultando, poniendo el cuerpo, como hacemos todos nosotros, porque creemos que ese tiene que ser, digamos, nuestro rol. Nosotros no estamos sentados en un cubículo aislado de la gente, ni buscamos quedar aislados de nuestros compañeros. Todo lo contrario, nosotros estamos insertos en nuestros compañeros. Todo el tiempo estamos expuestos frente a nuestros compañeros. Es el lugar que elegimos, porque ese es el lugar donde se genera la masa crítica, la discusión, donde podemos palpar las necesidades. Y como nosotros tenemos como función, como objetivo, como convicciones, resolver y representar, eso es lo que nos moviliza. Después el resto son procesos que lo vamos a ir haciendo en conjunto, con las bases. Por eso somos basistas, porque nosotros creemos absolutamente que sean las bases las que nos sostienen. Por eso hicimos lo que hicimos, por eso nos sostenemos como nos sostenemos y por eso estamos en el lugar en el que estamos, porque acá está la Granate Morada, hablando, acá está la Granate Morada, y no lo digo por mí, porque yo en realidad estoy en función de mis compañeros, no es una cuestión personal ni me apropio de la Granate Morada, todo lo contrario, la Granate Morada, gracias a Dios, es mucho más grande que yo, y creo que ha generado algo que es muy bueno para el Sindicato de Empleo y Comercio, pero también es muy bueno para el sindicalismo, porque hay un fracaso también de las estructuras sindicales. Yo lo veo a Héctor Daer, digamos, que en realidad son dirigentes que ya tendrían que haber dado un paso al costado,
porque vienen de una experiencia en la cual no favorecen a esta nueva etapa, porque cualquier cosa que pase por el tamiz de ello siempre va a estar sujeto a la desconfianza y a la crítica por parte de los trabajadores, porque es en los hechos donde se demuestra realmente quién uno es y en dónde uno está parado. Y creo que hay una necesidad de las instituciones argentinas, hay una necesidad del movimiento obrero de ir cada vez más hacia no solamente una renovación, sino una transformación que pueda reflejar nuevos objetivos, que vaya de la mano con las necesidades concretas de los trabajadores y del pueblo argentino. Porque el pueblo argentino... Sergio, te quiero preguntar a propósito de estas definiciones que estás dando ahora respecto de lo que es algo más cercano al futuro. Preguntarte sobre eso, ahora es necesario. Una de las cosas que dijo Ramón, o lo primero que dijo Ramón en la entrevista radial que dio fue, nosotros seguimos trabajando para cuando llegue el momento, si llega el momento, volver a competir. Lo dijo así, lo dijo en contexto, no dijo estamos haciendo esto. ¿Usted podés confirmar esto como espacio? Digo, si llega el momento, cuando llegue el momento, en el año 22 o antes. Yo no tengo necesidad. Sabemos que el sustento jurídico ilegal que tiene hoy Cavalieri como secretario general es muy precario, es un certificado provisorio emitido por un ex secretario de Trabajo. Digo, sí, hay causas abiertas todavía. Nos preguntaban en el chat cuál era el estado de las causas que se abrieron en el 2018. Digo, todo es muy precario en la conducción actual del SEC. Entonces, para el 21 o para el 22, esa convicción, tomando siempre la historia, ¿no? Donde uno está parado en la historia, se confirma de la granate morada la voluntad de poder y la voluntad de competir. Mirá, Ramón es nuestro conductor, no tengo necesidad de agregar nada a lo que él dice es suficiente, digamos, por lo tanto no te quepa la menor duda. Yo te vuelvo a reiterar, fueron tantas las versiones en su momento que dijeron que Ramón no se iba a salir, que Ramón en realidad estaba armando para negociar. Bueno, Ramón demostró que es un dirigente de talla, que es un dirigente de primer nivel, que en el Sindicato de Empleados de Comercio hay dos dirigentes, Cavalieri y Ramón Muerza, cada uno con sus características. Ramón es un dirigente de bases, Ramón es un dirigente que trabaja con delegados, Ramón es un dirigente que representa y se identifica con los trabajadores. Cavalieri, no voy a dar definiciones, ya sabemos quién es el pasado en términos de que es un dirigente que representa estructuras sindicales que son necesarias ayornar, renovar y transformar. En eso estamos nosotros, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros condicionamientos, con todas nuestras contradicciones, pero caminando con un objetivo claro, que somos representantes de base, caminando con un objetivo claro, que estamos abiertos a crecer, a construir, que estamos abiertos a la discusión, que no creemos en liderazgos únicos, que creemos que el debate construye las mejores posiciones para representar y resolver las necesidades de nuestros compañeros. Comercio es un espectro muy amplio de representación, donde tenés de todo, tenés de un comercio chico hasta grandes comercios y una serie de actividades enormes. Bueno, nosotros creemos que todo eso hay que desarrollarlo, pero eso no se desarrolla desde un escritorio o porque a alguien lo nombran dirigente entre comillas. Eso se construye en la experiencia concreta de años. Eso no sale porque alguien decida que alguien debe ser dirigente. Eso no existe. Eso no es una mentira que cualquiera que tiene cierta lectura política lo entiende. Bueno, nosotros hemos logrado construir un espacio genuino y válido que está más consolidado que nunca. Eso es lo que te puedo decir. Y después nosotros también, como te dije, creemos en los procesos, creemos en el movimiento, creemos en las bases, en la interpretación de las bases y por supuesto que también siempre tenemos esperanza que cuando uno hace las cosas bien y las hace con convicción y camina
con la absoluta entereza de saber de que lo que hacemos persigue un fin que no es un fin personal, sino que es un fin colectivo que quiere aportar al espacio que nos ha tocado en esta existencia, digamos, aportar algo que sea para el bien de las personas que confían en nosotros. Creemos que eso en su momento, si Dios quiere, va a ser. Esa es nuestra convicción más íntima, y esto lo he hablado con Ramón. Con Ramón en alguna... Sí. Sergio, estamos sobre el tiempo, así que te agradecemos mucho esta comunicación, Te quiero dar una primicia, Por favor. Te quiero avisar que hablando de esto del macrismo y toda esta limitación política que algunos quieren, digamos, ofrecer como interpretación de que nosotros somos un espacio que Ramón es pro, etcétera, etcétera. Ramón se constituyó como querellante de la causa de las escuchas, así que bueno, que eso me parece también muy valioso, me parece muy interesante lo que hizo Alberto Fernández, de la intervención que hace en la AFI, de que las cosas salgan a la luz, que vayan por la vía de la justicia y no a ese periodismo bajo, digamos, que lamentablemente ha generado tanta miserabilidad en la Argentina. A propósito, déjame preguntarte algo, ya que mencionás esto, que también va en dirección hacia una definición política. ¿Qué opinás de que Tomazón, el abogado de Cavalieri histórico y del Sindicato de Empleado de Comercio, de la Obra Social, sea funcionario del Ministerio de Trabajo? Bueno, esa es una cuestión que define el ministro. Yo lo único que tengo para opinar ahí es que creo que lo mejor que le puede pasar a un gobierno peronista, al gobierno de Alberto Fernández, que para mí claramente es un gobierno que viene a representar los intereses de los argentinos y sobre todo de los más necesitados, en línea con el Papa Francisco, a quien nosotros lo tenemos no solamente en la más alta estima, sino que creemos que todo lo que el Papa viene diciendo tiene que ser escuchado sobre todo por los argentinos y llevado adelante en la práctica, no solamente en una cuestión de fotos, sino en la práctica concreta. Creo que el ministerio no tiene que cometer los mismos errores que se han cometido. Yo en su momento tuve la oportunidad de hablar con Tomada con respecto a lo que nosotros estábamos haciendo, y después tuve la oportunidad de hablar con él cuando ya no era ministro de Trabajo sobre todo lo que habíamos hecho como Granate Morada, y creo que hay que entender de que hay movimientos y hay cuestiones que superan incluso a funcionarios. Por más que quieran poner palos en la rueda, superan a funcionarios. Y cualquier situación que se quiera hacer, digamos, en contra de esos movimientos, van a ser infructuosos. Eso es lo que opino. Creo que el ministro eso lo tiene que ver, tiene que interpretarlo, no tiene que tener una mirada, digamos, parcial, tiene que tener una mirada general y sobre todo a favor de los trabajadores, porque ahí en ese ministerio se va a definir realmente también la dirección. Ahí en ese ministerio se va a definir realmente la dirección. Sergio, sí. Clarísimo, te agradecemos mucho este contacto. Te quiero decir también como primicia y a la audiencia que nosotros le hemos pedido ya unas entrevistas a la secretaria de prensa actual del Sindicato de Empleados de Comercio, al secretario de Higiene y Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Sindicato de Empleados de Comercio, y le hemos pedido también entrevista a un dirigente tuitero que está mucho en las redes sociales, Oscar Tedesco, secretario de Deportes del Sindicato de Empleados de Comercio. Le hemos pedido entrevista como medio de comunicación. Todavía no nos han respondido ni por sí ni por no, y si la respuesta es no, lo vamos a publicar. Si la respuesta es sí, vamos a tener la entrevista, y si no hay respuesta, bueno, haremos público que no hay respuesta. Digo, esto también es importante que la audiencia se entere, y que se entere también la gente de la Granate Morada, porque nosotros tratamos de ser plural, digo, queremos hablar con todos. Después hay gente que no quiere hablar con nosotros, pero eso ya no lo podemos modificar. Así que te agradecemos
Te agradecemos mucho este contacto, te dejo las palabras finales para tu reflexión y nos despedimos. Bueno, en principio nosotros hablamos desde la experiencia concreta, desde las convicciones, desde la construcción concreta, siendo absolutamente conscientes de todos los pasos que fuimos dando y lo que significa. Salimos de la comodidad y pudimos generar este espacio, no solamente para aquellos que somos integrantes hoy activos de la Granate Morada, sino como un espacio abierto para todos aquellos compañeros que entiendan que el sindicato de empleados de comercio tiene que ser el sindicato de los trabajadores. Eso es lo que tengo para decir. Muchas gracias, Sergio. Hacerle extensivo nuestro saludo a Ramón Muerza y también nuestro pedido de que en algún momento charlemos con él. Queremos charlar con Ramón. Te mando un abrazo. No tengas duda que cuando llegue el momento va a ser así. Te mando un abrazo. Gracias por el espacio. Hasta luego. Bien, ha pasado Sergio Traversi, delegado del Sindicato de Empleados de Comercio, la empresa Prisma, si no me equivoco, integrante del espacio de la Granate Morada, de la oposición de comercio, una voz importante, con definiciones importantes. La Granate Morada pertenece a la Corriente Federal de los Trabajadores. Una definición. Ramón Muerza se ha presentado como querellante en la causa de las escuchas, que lo tienen como protagonista en una escucha con el ex jefe, vicejefe de gobierno, actual vicejefe de gobierno también, Diego Santilli, y otro tipo de definiciones que tienen que ver con el futuro del sindicato de empleados de comercio y de la posición del sindicato de comercio, que siempre decimos lo mismo. El oficialismo es muy fácil seguirle el rastro al oficialismo en comercio, es Cavalieri, siempre es el mismo, entonces uno más o menos ya sabe por dónde va la cosa. Lo que a nosotros nos interesa es saber qué pasa con la oposición en comercio, que muchas veces terminan siendo elementos satelitales funcionales, parte de estrategias del oficialismo en comercio, de la conducción. Esta vez parece que no, esta vez parece que va en serio, y parece que en el 2021, en el 2022, hay oposición en el Sindicato de Empleados de Comercio, por ahora encabezada por Ramón Muerza. Vamos a seguir con este ciclo de entrevistas, gracias a la audiencia, muchas gracias a la audiencia, seguramente en estos días, muy poquitos días, vamos a tener una nueva entrevista. Chao.